dice que el trabajador social es una respuesta a la cuestión social en la relación de aspectos tanto políticos, sociales y humanísticas. Como Mary Gidmont lo propugna en un rigor a una nueva concepción de la profesión que se centra en la investigación de la situación tanto personal como familiar en la rama de trabajo social. Dedicada a procurar los cambios en la legislación de los derechos de los postergados, los niños, mujeres y familias trabajadoras. En el segundo tenemos Gisela Comca ve al trabajador social como la estrategia de desarrollo personal y humano. El progreso panamericano refleja el trabajo social como profesión que velará por la dignidad y capacidad del ser humano. Como tercero tenemos Ender Eid, que plantea el compromiso ético de los profesionales del servicio social, donde debe existir la valoración y respeto de la persona humana. En otro punto tenemos el grupo ERO, aporta la enseñanza del trabajador social al proceso de reconceptualización y a la incorporación del trabajo social en el desarrollo del paradigma. Los desarrollos humanos y la ética del trabajo social generan la reconceptualización, ya que el desarrollo era distinto en Latinoamérica y esta llevaría a una metodología ética y se fomentaría la dignidad humana. Por último, los trabajadores sociales se enfrentaron a dictaduras militares, en donde sufrieron persecuciones, tortura, debido a su responsabilidad ética, política, en lo que se refería al cambio. En lo que tiene que ver en las instituciones, aportó de manera significativa en el compromiso en la defensa de la promoción de derechos humanos. Esto se lo vio en la temática que abordaban aspectos como la paz, la justicia social y las políticas sociales. Esto los vinculamos con el que los trabajadores sociales reconocían la necesidad del cambio conceptual fundamental que sitúe la dignidad humana dentro del contexto de autonomía. Segundo, se lo relacionó con la integridad profesional, ya que es responsabilidad de las asociaciones y organizaciones nacionales el desarrollar y actuar regularmente de sus códigos de ética. También se lo relacionó con los trabajadores sociales, son los quienes reconocen y respetan la dignidad inherente en el valor de todos los seres humanos en tacto de la actitud, palabra y acción, al igual que respetan y promueven los derechos de las personas. Se lo reconoce como la dignidad inherente de todos los seres humanos. Los trabajadores sociales trabajan por las relaciones de empatía y se deben al otro. Esta es una de la base práctica, ética, y así el trabajador social asume al otro como ser único. Los trabajadores sociales adoptan y promueven los derechos fundamentales e inalienibles de todos los seres humanos, tanto como lo reflejan el instrumento y convenciones de los derechos humanos. Y por último, los trabajadores sociales se encargan de promover la justicia social en relación a la sociedad y en relación a las personas con quienes trabajan. Los trabajadores sociales van en contra de la discriminación y la opresión institucionalizada en todas sus formas. Esa es toda mi presentación, profe. Muchas gracias. Vamos al segundo grupo. Listo, profe, ¿sí se puede observar la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros como ideas principales hemos planteado lo siguiente, que es el trabajo social debe contemplar contenidos de derechos internacionales de los derechos humanos. Esto lo vinculamos con el principio número 2, que es promover los derechos humanos, que nos menciona que los trabajadores sociales respeten y defienden el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos y promueven los derechos tanto civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Nuestra segunda idea es conocer y valorar todos los organismos internacionales, en el cual de igual manera nos vinculamos con el principio número 2,
en esta sección 2.6, que nos mencionaba que los trabajadores sociales reconocen al Estado como un actor clave en la defensa, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. A la vez también supimos ligarle con la sección 2.3 y 2.5 dentro del mismo principio, que es promover los derechos humanos. Como siguiente punto, mencionamos que los trabajadores sociales, más bien el profesional, debe contar con las herramientas fundamentales con el fin de aplicar en la práctica. A esto lo ligamos a lo que es el principio número 1, que es reconocer la dignidad inherente de la humanidad, dentro de la sección 1.3, que nos menciona que el profesional debe tener una práctica crítica y que debe ser reflexiva sobre la relación entre el profesional y las personas que trabaja, además de comprender, reconocer y lidiar con las vulnerabilidades, fortalecer y ser fuente de desarrollo y progreso humano. Como siguiente punto, tenemos que es importante que el profesional conozca la existencia y el proceder de los organismos nacionales e internacionales, que de igual manera ingresaría lo que es en la promoción de los derechos, promover los derechos humanos del principio número 2. Y tenemos que los organismos, tratados o acuerdos internacionales tienen una mayor jerarquía a la Constitución, siempre y cuando estos garanticen más derechos a la sociedad. Por lo cual, de igual manera, lo incluimos dentro de lo que es el principio número 4, que es promover a los derechos de autodeterminación, en el cual nos menciona en la sección 4.2 que los trabajadores sociales reconocen los individuos son autodeterminantes en sentido de que tienen libertad de pensamiento. Y por último, que el trabajador social no solo se enfoca en un área específica, sino más bien contempla los derechos, en general todos los derechos de la sociedad, como son salud, trabajo, desarrollo humano, educación, participación política, seguridad social, entre otros. Eso es, profe, nuestra participación. Muchas gracias. Vamos con el tercero. Ya, profe, nosotros nos tocó la tercera aproximación y de esta sacamos 6 ideas, las cuales son: la democracia es incompatible con la pobreza extrema, la discriminación y la exclusión social. Como segunda idea, los estados que consienten la expansión de la pobreza o la provoca afecta su gobernabilidad. La tercera idea, que nos decía hay 4 condiciones esenciales que permiten compatibilizar la democracia y el desarrollo en el mundo, que es la sustentabilidad, la gobernabilidad, la seguridad y la participación. Tenemos otra idea que nos decía: el desarrollo humano es la promoción a nivel de los contextos significativos de la vida cotidiana que permite espacios de igualdad, libertad, justicia y participación en el seno de una comunidad democráticamente solidaria y organizada. También otra idea que nos decía: los pobres y los excluidos son víctimas mayoritariamente de estas modalidades de negación de la condición humana. Y por último, la generación de alternativas económico-sociales más compatibles con las necesidades populares que las políticas de ajuste propias al neoliberalismo, con su sacralización del mercado, son esenciales para garantizar hacia el siglo XXI una efectiva correlación entre democracia y derechos humanos. La primera idea relacionamos con el segundo principio, que es promover los derechos humanos, con el ítem 2.2, que nos decía: los trabajadores sociales respetan y defienden al principio de indivisibilidad de los derechos humanos y promueven los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La segunda idea relacionada con el tercer principio, que es promover la justicia social y equidad, con el ítem 3.4, literal A, que nos decía: desafiar las políticas y prácticas injustas, con el literal A, que nos decía: los trabajadores sociales trabajan para llamar la atención de empleadores, formuladores de ¿Qué será que se quieren? políticos,
y del público en general sobre situaciones en las cuales las políticas y los recursos son inadecuados o donde las políticas y prácticas son opresivas, injustas o perjudiciales. Tenemos la tercera idea relacionada con el quinto principio, que es promover el derecho a la participación, con los ítems 5.1 y 5.2, que nos decía los trabajadores sociales trabajan para desarrollar el autoestima y las capacidades de las personas para dotarlas de recursos para que participen plenamente en sus sociedades y para promover su plena participación en las decisiones y acciones que afectan en su vida. Y el otro ítem, los trabajadores sociales contribuyen con la creación de espacios y procesos significativos para la participación de las personas en la formulación de políticas. La cuarta idea relacionada con el séptimo principio, que es tratar a la gente como personas en su totalidad, con el ítem 7.1, que nos decía los trabajadores sociales reconocen las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales de la vida de las personas y entienden y tratan a todos de manera igualitaria. Tenemos la quinta idea relacionada con el cuarto principio, que es promover el derecho de la autodeterminación, con el ítem 4.5, que nos decía los trabajadores sociales reconocen las realidades de las personas cuya autodeterminación se ve a menudo limitada por diversos factores, incluyendo las funciones del control que los trabajadores sociales ponen en práctica en campos como la protección y el bienestar infantil, la justicia penal, la discapacidad y la salud mental. Y por último, la sexta idea relacionada con el segundo principio, que es promover los derechos humanos, con el ítem 2.6, que nos decía los trabajadores sociales reconocen al Estado como un actor clave en la defensa, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Eso, profe. Muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo, el cuarto. Ya, profe, yo aquí estoy ya. Tuve que cambiar de cuenta porque me salí de la reunión, estaba mal mi internet. Ya. Bueno, como primer principio, tenemos que, sacamos de la cuarta aproximación, dice, el que sufre la negación de sus derechos es el espejo para construir su propia identidad. Este principio lo relacionamos con el principio de autodeterminación. ¿Por qué? Pues dice que los trabajadores sociales reconocen que las personas tienen capacidad de autodeterminación. Los trabajadores sociales respetan y promueven los derechos de las personas a tomar sus propias decisiones y elecciones. Entonces, por eso le relacionamos. Tenemos el segundo principio, perdón, la segunda idea, y dices que el nuevo racismo emergente, el nuevo racismo emergente de nuestras sociedades necesita ser combatido desde los viejos principios de la libertad e igualdad. En este caso tenemos que la segunda idea la relacionamos con el principio de promover la justicia social, ya que el racismo se debe combatir desde la libertad, igualdad y fraternidad. Estas facultades las encontramos en el respeto por la diversidad. Los trabajadores sociales deben fortalecer comunidades exclusivas que respeten la diversidad étnica, cultural de las sociedades y tomando en cuenta las diferencias de los individuos, la familia, el grupo y la comunidad. Tenemos también la tercera idea principal. Dice que cuando la sociedad reencuentra su camino dejándose interpelar por los rostros de los que no pueden tener derechos y luche por una nueva realidad inclusiva que otorgue espacio a los que tienen hambre y sed de justicia, la sociedad recuperará su identidad. Entonces, tenemos también la quinta idea que igual lo relacionamos en conjunto. Compa, ¿puedes ponerle en la quinta idea? Porfa. Es la tercera. Ya, no, perdón, ponle nomás en la quinta. Dice que la quinta idea está relacionada con el principio, y ya,
igual a la dignidad inherente de las personas. ¿Por qué relacionamos con eso? Es porque los trabajadores sociales tienen y demuestran respeto por la dignidad inherente y el valor de todos los seres humanos en actitud, palabra, hechos, comprender, reconocer y lidiar con las vulnerabilidades y fortalecer, y es fuente de crecimiento y de desarrollo humano. Entonces, la tercera y la quinta están relacionadas con el mismo principio y dignidad inherente. Tenemos la idea 4 y la idea 6, hemos relacionado con el principio de los derechos humanos. La idea 4 dice, en el gran aporte del mundo moderno es la valoración y el reconocimiento de los derechos humanos, la justicia, la paz, la solidaridad entre los ciudadanos y entre los pueblos. Y la idea número 6 dice, un aporte fundamental de las entidades internacionales es el reconocimiento de los derechos humanos. Y estas dos las relacionamos con el principio de los derechos humanos, y nos dice que los trabajadores sociales adoptan y promueven derechos fundamentales e inalienables de todos los seres humanos, tal como lo reflejan instrumentos y convenciones de derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, entre otras. Entonces, así hemos relacionado cada una de las ideas con varios principios de los trabajadores sociales. Eso, compañero. Muchas gracias. Vamos con el quinto grupo. Yo le presento, profe. Ya, en nuestra aproximación 5 nos decía que los derechos humanos son una construcción histórica que se desarrolla acerca de la importancia de las violaciones, los obstáculos estructurales y las situaciones históricas concretas, que se constituye un riesgo para las democracias y formas de vulneración de la dignidad humana, como las relaciones de poder, la corrupción, los fundamentalismos, la discriminación, el prejuicio y la exclusión social. Otra idea es que los países más pobres del mundo presentan el aumento de la pobreza crítica. La exclusión social asume ribetes trágicos que colocan al mundo en un dilema ético. El mundo de la globalización y el hiperdesarrollo tecnológico pueden sucumbir como consecuencia de su propia incapacidad para superar el egoísmo, la soberanía y el consumismo. El fundamentalismo justifica la violación de los derechos humanos a través de la política, la ideología, la biología, la cultura y la teología, mientras que la corrupción se desarrolla a partir del poder político, es decir, vulnerando el bien común. La tendencia se reitera en el tiempo de las formas de violencia de los derechos humanos, porque constituye un riesgo para las democracias y las formas de vulneración de dignidad de las personas. Nosotros la idea 1 relacionamos con el principio 1, que reconoce la dignidad inherente a la humanidad. 1.1, que el trabajo social trabaja por mejorar las relaciones de empatía, asumir el otro como ser único, y el 1.4, que es comprender, reconocer y lidiar con las vulnerabilidades, fortalece y es fuente de conocimiento, desarrollo y progreso humano. La idea 3 y 4, en relación con el principio 2, promover los derechos humanos. 2.4, los trabajadores sociales reconocen que los derechos humanos deben coexistir con la responsabilidad colectiva. Y 2.6, los trabajadores sociales reconocen el Estado como un actor clave en la defensa, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Idea 3, principio 3, promover la justicia social. 3.1, desafiar la discriminación y opresión institucional. Trabajo social reconoce como ideología, leyes, políticas, normas pueden crear inequidades y evitar un trato igualitario. 3.2, respeto por la diversidad. Fortalecer comunidades inclusivas que respeten la diversidad ética y cultural. Y 3.3, acceso a recursos equitativos. También la idea 3 con el principio 5, promover el derecho a la participación.
Trabajo social desarrolla la autoestima y la capacidad de las personas para dotarles de recursos y promuevan su participación en decisiones y acciones sobre su vida. Y 5.3, trabajo social promueve inclusión. Idea 5, con el principio 2 de promover los derechos humanos. 2.3, reconoce que la cultura muchas veces es excusa para violar los derechos humanos. Los trabajadores sociales sirven como mediadores culturales para construir consensos y defender los derechos de las personas y grupos de personas marginadas, excluidas o oprimidas. Y finalmente la idea 6, que está relacionada con el principio 4, promover el derecho a la autodeterminación. 4.2, los trabajadores sociales respetan y promueven los derechos de las personas a tomar sus propias decisiones y elecciones. 4.7, los trabajadores sociales reconocen que los discursos y prácticas sociopolíticas y culturales dominantes contribuyen a la naturalización de una variedad de prejuicios, opresiones, marginaciones, explotación, violencia y exclusiones. Gracias. Muchas gracias. Vamos con el último grupo, por favor. Ya, Lisa, le comparto. ¿Sí pueden ver? Sí. Ya. Bueno, tenemos primero que el trabajo social y los derechos humanos tienen una relación estrecha en la necesidad de participar en América Latina, en la transformación de las democracias todavía fragmentadas en democracias sustantivas y plenas. Como segundo, tenemos los derechos humanos requieren, además de la participación política y de las garantías a las libertades individuales, una democracia que albergue desarrollo económico, justicia social y evolución cultural para todos. La justicia social comprende la satisfacción de las necesidades sociales básicas y la distribución equitativa de los recursos materiales. Y para los trabajadores sociales es la principal defensa contra la opresión en todas sus formas y como la base para una forma de desarrollo más equitativo. El trabajo social puede contribuir eficazmente en la aproximación social y humana de las comunidades, en el apoyo a los grupos y familias vulnerados y en la construcción de una cultura de los derechos humanos mediante la generación de acciones educativas. Para construir la democracia plena, fundada en el desarrollo humano y la ciudadanía integral, en sus dimensiones política, económica, social y cultural, es necesario avanzar hacia un nuevo Estado. El crecimiento que no extraña una ética solidaria en la distribución equitativa del producto social. No posibilita el desarrollo humano y por ende no puede llamarse progreso. El desafío moral que plena la marginación y la pobreza a la democracia es abrir causas de participación y redistribución del poder social, político y cultural. Preparar el terreno para la transformación y la realidad, recuperando para los pueblos el derecho a la utopía. Y tenemos el vínculo con los principios éticos del trabajo social. Encontramos relación con el segundo principio que nos dice que los derechos humanos, los trabajadores sociales adoptan y promueven los derechos fundamentales e inaludibles de todos los seres humanos, tal como lo reflejan instrumentos y convenciones de derechos humanos. El tercer principio, justicia social y equidad, los trabajadores sociales promueven la justicia social en relación a la sociedad y en relación a las personas con quienes trabajan. El numeral 3.3 que nos habla del acceso a recursos equitativos, donde nos expresa que los trabajadores sociales defienden y trabajan en pos del acceso y la distribución equitativa de los recursos y riquezas, reconociendo que la gran desigualdad combinada con la pobreza constituye una amenaza para el desarrollo humano. Séptimo principio, trata a la gente como personas en su totalidad. Los trabajadores sociales reconocen las dimensiones biológicas,
sociológicas, sociales, culturales y espirituales de la vida de las personas, y entienden y tratan a todas de manera integral. Noveno principio. Integridad profesional. Es responsabilidad de las asociaciones y organizaciones nacionales desarrollar y actualizar regularmente sus códigos de ética o lineamientos éticos para ser coherentes con esta declaración, considerando el contexto local. También es responsabilidad de las organizaciones nacionales informar a los trabajadores sociales y escuelas de trabajo social sobre esta declaración de principios éticos y de los lineamientos éticos. Los trabajadores sociales deben actuar de conformidad con el código de ética actual o los lineamientos de su país. Por último, el quinto principio, participación. Los trabajadores sociales contribuyen con la creación de espacios y procesos significativos para la participación de las personas en formulación de políticas. Eso es todo. Muchas gracias. Entonces, lo que podemos aquí observar es justamente el inicio de este debate que vamos a tener o este análisis que vamos a tener en esta unidad en cómo el trabajo social se va relacionando con los derechos humanos. Y algo que me parece importante que podamos evidenciar que la esencia y la naturaleza de los principios éticos del trabajo social se sustentan en los derechos humanos, por lo que vimos en la primera unidad y en la segunda unidad tienen una relación práctica y ética con la práctica y la incidencia del trabajo social en la aplicación de la disciplina a través de las metodologías de trabajo social, a través de los modelos de trabajo social. Todos tienen que tomar en cuenta, considerar a los derechos humanos, tanto en la parte ética como en la parte jurídica y en la parte social. Por lo que vimos el día de hoy refiere a que un trabajador y una trabajadora social para realizar su práctica tiene que tomar en consideración los principios éticos. Los principios éticos se sustentan en los derechos humanos. Para eso tenemos que tener en cuenta y conocer cuáles son los derechos humanos. Y nosotros ya hemos visto que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales que son vinculantes para el Ecuador. Por lo que el catálogo de derechos no solo es lo que está en la Constitución, sino en los tratados internacionales. Por otro lado, algo que me parece importantísimo destacar, que con esta visión de derechos humanos, la intervención del trabajo social no es impositiva, es trabajar con las personas y que las personas a través de su autonomía decidan su futuro y decidan sus proyectos de vida. Por lo que bajo esta visión de los derechos humanos, el trabajo social lo que es un puente en el cual le entrega a las personas una serie de posibilidades, le enfrenta a una serie de escenarios para que la persona decida qué hacer con su vida. Y a partir de eso, acompañarla y que la persona también pueda ser responsable de las decisiones que va a tomar. Justamente, no imponiéndole el criterio del o la trabajadora social, sino abriéndole todas las posibilidades respecto a la decisión que vaya a tomar. Por otro lado, también es importante destacar el proceso de lucha que ha tenido el trabajo social frente a las vulneraciones de derechos humanos, frente a las dictaduras a través de la toma de conciencia, es decir, cómo el trabajo social incide en las poblaciones, en las comunidades, en la toma de conciencia de sus realidades, en el ejercicio de sus derechos, ¿sí? Para que las personas y las comunidades sepan cuáles derechos tienen y se puedan organizar justamente para poder enfrentar las vulneraciones, las discriminaciones, las violencias que pueden estar viviendo. Por lo que este trabajo de entender a los derechos humanos con una conexión con el trabajo social parte
de la incidencia en la aplicación técnica de la disciplina, pero por otro lado es la base ética de la disciplina. Es decir, todo lo que se haga en trabajo social, tanto en investigación, en incidencia, en trabajo con personas, en la realización de política pública, en cualquier estamento que ustedes se encuentren trabajando, investigando, haciendo incidencia o haciendo intervención, tienen que recordar los principios éticos y lo que hemos visto sobre derechos humanos, porque eso les va a dar herramientas tanto políticas como técnicas, asimismo como jurídicas, para viabilizar la incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. En ese marco quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué les ha parecido toda esta clase de escuchar a los demás grupos y a trabajar con sus compañeros y compañeras en esta relación de trabajo social y derechos humanos, y un poco pensando en lo que hemos visto en las primeras 2 unidades, ya con una visión más disciplinar? ¿Qué opiniones tiene? Yo, profe, Jessica y luego Jennifer. Que, profe, es muy interesante como trabajo social se involucra tanto con los derechos humanos, porque si bien nuestra carrera lo que se basa es en ayudar o apoyar a las personas que busquen ese bienestar social que necesitan, por lo tanto, enfocarnos en los derechos humanos es muy necesario. Gracias, Jessica. Jennifer. me pareció muy interesante ver cómo trabajan juntos el trabajo social y los derechos humanos para hacer de este mundo un mundo mejor. Y pues el trabajo con mis compañeros fue muy bueno, ya que todas contribuimos y no estuvo ni aburrida la clase ni nada. Entonces fue bueno hoy día la clase de hoy día. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a Jessica. Bueno, entonces con estas 2 opiniones también es un tema de reflexión personal. También la idea era de que reflexionen con lo que estaba en el foro, con esa charla que estaba ahí, para seguir vinculando, ¿no? Lo que hemos visto y lo que vamos a ver en derechos humanos con su práctica profesional de trabajo social. Y la idea del caso, en la segunda parte del caso, ¿no? Que es lo que se tendría que entregar después, al final de esta unidad, es cómo aplicamos todo esto, todo lo que vamos viendo de las metodologías, los enfoques de derechos humanos al trabajo social en la resolución del caso que ustedes están trabajando desde la unidad pasada. ¿Ok? Entonces, con eso cerramos la clase de hoy. Les agradezco que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias,